¿Todo bien? Qué bueno, buen día, buen día. A ver, me acomodando un poquito acá. Buen día, Janine, Michelle, Fede, Marcos. Bueno, perfecto. Estamos a un minuto de nuestra hora. Ok. ¿Qué tal, Karina, Natalia, Claribel? ¿Qué tal? Diana, buen día. Bueno, eh, arrancamos. Llegamos de vuelta. Lunes, nuestro día, nuestra fecha feliz de todas las semanas, día de ciencias exactas, ¿verdad? Bueno, continuando con nuestro programa de matemática, hoy arrancamos con la unidad 2, ¿verdad? Es nuestra tercera clase. Tenemos la unidad 2 que habla acerca de funciones y ecuaciones de primer grado. ¿Ok? Ese es nuestro tema de hoy, que sería la segunda unidad de nuestro programa. Bueno, así en modo de previa, podríamos decir que esta es una unidad muy simple, ¿verdad? Pero es a la vez es muy importante. ¿Por qué? Porque es la base del estudio de las unidades que vienen en adelante, ¿ok? Donde se sientan las bases, las reglas para ir siguiendo o tomar en cuenta para poder ir resolviendo ciertos tipos de situaciones. A medida que se va complicando, entre comillas, nosotros siempre vamos reduciendo la situación, sistema de ecuaciones, formas de resolver, reducimos a la forma más simple para poder resolver propiamente dicho, ¿ok? Entonces, el primer eslabón, ¿verdad?, de un sistema de ecuación o estudio de funciones es el contenido de hoy, ¿ok? Ecuaciones, funciones y ecuaciones de primer grado, ¿ok? Donde vamos a dar una buena repasada de lo que ella en teoría ya sabemos. Muchas veces sabemos a modo de repetición, sabemos que haciendo así se resuelve así o lo que sea. Siempre yo pregono siempre que siempre hay que mirar mucho la teoría, ¿verdad?, para comenzar a hacer la práctica. Yo pierdo mucho tiempo, entre comillas, por la teoría. ¿Por qué? Porque son las herramientas básicas que tenemos que tener para poder encarar cualquier situación que se nos presente en cuestiones de resolución de ejercicios, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy es algo extensa, pero no da para partir en dos partes, porque el contenido es simple, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer un poquito hoy va a ser acelerar un poquito. Vamos a ir repasando lo que ya le dije, es cosa que ya sabemos, en teoría ya sabemos. Es cuestión de ir retocando nomás los viejos conceptos que tenemos, ¿verdad?, que tenemos bien presentes. Y eso hizo que tengamos una buena cantidad de diapositivas, ¿verdad? Tenemos una buena cantidad de teoría, después tenemos ejercicios, donde en el ejercicio no quiero acelerar mucho. ¿Por qué? Porque quiero desmenuzarlo bien, quiero que vaya generando dudas, por ende vaya generando consultas, que es lo que más me interesa, porque a medida que hay consultas, hay aclaración, ¿ok? Es lo que más nos aporta a la hora del entendimiento de un cierto contenido, ¿ok? Bueno, entonces, recapitulando, parte de teoría, vamos a acelerar un chiquitito. Alguien tiene consultas, me escribe en el chat o habilita el micrófono, reexplicamos si es necesario o explicamos bajo otro punto de vista, ¿verdad?, que también es válido. Y así, esa es nuestra temática de nuestra clase, ¿ok? Bueno, perfecto, arrancamos entonces. Voy a sacar el tema de la cámara por el tema del ancho de banda. Un segundito. Esto va aquí, esto va aquí. Ok. Bueno. Arrancamos con la unidad 2 del contenido o del programa de matemáticas, donde el rótulo o el contenido en sí es las funciones y ecuaciones de primer grado. ¿Ok? Bueno, entonces arrancamos con el contenido, primeramente, contenido de funciones. Entonces tenemos como definición, dice que
A ver, voy a habilitar mi integral láser. Dice que en las matemáticas una función f es una relación entre un conjunto dado por una variable, que también lo conocemos como variable dominante o independiente, ¿verdad? Y la relación con el otro conjunto de variables que le llamamos dependiente o de codominio, o el codominio, ¿verdad? De forma que en cada elemento X del dominio le corresponde un único elemento del codominio. ¿Ok? Existe una relación. Cuando hablamos de funciones en matemática, hablamos de relación entre dos entes. Uno es la variable dependiente o dominante o independiente y la variable dependiente, ¿ok? Que es la del codominio. Entonces se dice que para cada valor de la variable independiente corresponde un único elemento del codominio o de la variable dependiente. Se dice que y es función de x cuando a cada valor de la variable x corresponde un valor determinado de la variable y se denota por la expresión f de x. Es decir, cuando tenemos y, decimos que está en función de x. A cada valor de x corresponde un valor de y. ¿Ok? Eso es en cuestión de definición, eso es lo que nos explica el concepto básico de una función. Ok, entonces, como estamos hablando de entes, las partes que conforman una función, entonces aparecen los conceptos de constantes y variables, donde las cantidades que intervienen en una expresión matemática son constantes cuando tienen un valor fijo, que son los números, y fijo y determinado. Y son variables cuando toman diversos valores. Puede valer cualquier valor de acuerdo a la situación. ¿Ok? Entonces, eso es la gran diferencia entre una constante y una variable. Constante siempre va a tener un valor fijo y determinado. Constante, el nombre ya lo dice todo. ¿Verdad? Y la variable va cambiando de acuerdo a ciertas situaciones. ¿Ok? Las constantes, por lo general, son expresadas con números y por las primeras letras del abecedario que representan valores desconocidos o un valor determinado, ¿verdad? Pero que en ese momento representa un número o representa un valor fijo, ¿ok? O directamente por los números, que es un valor que ya conocemos, ¿verdad? Son los guarismos, todo lo que sea el conjunto de los números, ¿verdad? Y las variables, por su parte, son expresadas generalmente por las últimas letras del abecedario. Entonces, nosotros utilizamos las primeras letras del abecedario como constantes, ¿verdad? Es una convención, ¿verdad? Por lo general. Y las variables son las últimas letras del abecedario. La U, B, la V, W, X, la Y la Z. ¿Ok? Son los que convencionalmente o generalmente utilizamos para representar variables. Ok. Una misma letra puede representar distintos valores diferenciándolos por medio de comillas. Algo muy interesante. ¿Ok? Por ejemplo, la A prima, la A doble prima, la A con tres primas, se pueden leer prima, segunda prima y tercera prima, ¿verdad? O también por medio de subíndices. Por ejemplo, de esta forma, ¿verdad? Que se leen A sub 1, sub 2 y sub 3. Todo esto pueden ser utilizadas como variables también. Si bien habíamos dicho que, podemos usar como constante, donde el subíndice o el detalle que están aquí, ¿verdad? Representan o describen un número diferenciado del otro. Por más que tengan la misma letra, al tener un subíndice diferente que el siguiente o del otro, esto denota una variación o representa un número distinto a esta. ¿Ok? Es solamente una forma de notar o una forma de describir una cierta situación en forma algebraica. Ok, entonces ya definimos lo que es función, las partes que tiene una función, que son variables, también conforman con constantes, donde las constantes pueden ser algebraicas o directamente numéricas. Ok, y la naturaleza o la descripción, la forma de presentar una función, tenemos enlistado aquí, donde
tenemos las funciones lineales, ¿ok? Que tienen esta forma donde dice que la función está en función a x. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una expresión donde x es la variable independiente, ¿ok? Donde f de x es la variable dependiente. En otras palabras, sería de esta forma. A ver, voy a poner aquí. Donde, por ejemplo, esto que está aquí, podemos decir que y representamos por la variable dependiente y depende directamente o está en función directamente a la variable, la variable independiente. La variable dependiente en función a la variable dependiente. Donde esta función puede tener varias formas. ¿Ok? Una de las formas es la forma lineal, ¿verdad? Donde tenemos esta presentación. Donde tenemos la constante, ¿verdad? O el coeficiente, que también recibe el nombre de coeficiente, que está enfrente de la variable, y el término independiente, llamado o representado por otra constante, ¿verdad? En forma algebraica en este caso. Después están las funciones cuadráticas, donde tenemos y en función a x, donde al ser una función cuadrática, tenemos que el exponente o la potencia, o la mayor potencia de la variable es 2. De ahí viene el nombre cuadrática, ¿verdad? Mayor potencia es 2. La función lineal es cuando la potencia o la mayor potencia es igual a 1, que es este caso. La cuadrática tiene esta forma, ¿ok? Después tenemos las funciones de raíz, donde tenemos el símbolo radical dentro de la expresión que representa a la función de x, ¿ok? Después tenemos las funciones de proporcionalidad inversa, ¿ok? Donde nuestra variable independiente está como denominador, entonces es función de proporcionalidad inversa. Después tenemos las funciones exponenciales, la variable está como exponente, las funciones logarítmicas, donde la variable es el argumento de una función logarítmica, ya sea logaritmo base 10, base logaritmo natural o una función logarítmica genérica, ¿ok? Donde la variable es parte del argumento en sí de la función, ¿ok? O del operador matemático. Después tenemos las funciones trigonométricas, donde obviamente la variable es el argumento de una función trigonométrica, ¿verdad? Sabemos por funciones trigonométricas que tenemos más de una función trigonométrica, entonces la variable independiente es el argumento de la función trigonométrica. Y la función de arco, que sería exactamente la función inversa de la función trigonométrica, donde aquí le llamamos función de arco, ¿verdad? ¿Ok? Donde la variable es el argumento también de esa función de arco. ¿Ok? Entonces, son algunas de las formas que se nos puede presentar una función, o las funciones, la forma que nos puede presentar la función. Como estamos en la unidad 2, nosotros nos vamos a basar o vamos a comenzar a estudiar la primera forma que tiene aquí, que es la función lineal. ¿Ok? Entonces, nosotros arrancamos con el concepto de funciones lineales. Dice que una función lineal es una función polinómica de primer grado que tiene la forma, esta forma como ya habíamos dicho, donde la condición fundamental es que el coeficiente que está enfrente a la variable debe ser igual a 0. Obviamente, porque si a fuera 0, todo este término no existiría, entonces la función no tendría una variable independiente. ¿Ok? Entonces esta condición es fundamental, que el coeficiente de la variable sea distinta a 0. ¿Ok? Y está representada, y esta función o esta función polinómica representa a una recta. ¿Ok? Donde, como dijimos recién, la variable y está en función a x. Es decir, la variable y tiene o es igual a la función polinómica que representa a una función lineal. ¿Ok? Donde la constante a define la pendiente de dicha recta. ¿Ok? Dijimos que esta función es una recta, entonces la variable a, o la constante a, perdón, la constante a representa a la pendiente de la recta y la constante b define el desfasaje de dicha recta con respecto al origen de coordenadas. Ok, ¿por qué habla de origen de coordenadas?
¿Por qué? Porque esta función es graficable. A cada valor asignado de x corresponde un único valor de y. Ok, entonces siempre tenemos valores en pares, donde tenemos coordenadas dentro del eje cartesiano. Nosotros tenemos la posibilidad de graficar coordenadas de valores de x, abscisas, y valores de y que son ordenadas. Cuanto más puntos consigamos encontrar, generar, nosotros podemos graficar y se nos va a representar la recta, la recta que representa la función. Ok, por ejemplo, de esta forma. Nos dice que sabemos que para cada valor de x corresponde un valor de y, tomando los valores de x como abscisas y los valores correspondientes de y como ordenadas. Obtendremos una serie de puntos, es lo que habíamos dicho recién. El conjunto de todos esos puntos será la ecuación y igual a f de x, que corresponde a la función. Por ejemplo, si a esta expresión le ponemos un valor numérico, por ejemplo, tenemos y igual a ax más b, donde a vale 5 y b vale menos 10. Ok, si yo le asigno valores a la variable independiente, esta va a generar un único valor para la variable dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le genero o le asigno un valor menos 5 y le ingreso en esta función, en vez de la x le ingreso el valor menos 5, ok, entonces yo tendría que resolver esta ecuación, donde a vale 5, sería 5 por menos 5, da menos 25, y b vale, vale menos 10. Entonces, menos 25 menos 10, el resultado de y va a ser menos 35, como se ve aquí. Entonces, yo ya tengo mi primer par de coordenadas, x abscisa y ordenada. Entonces, yo voy el eje, el centro de coordenadas de la recta cartesiana, del plano cartesiano, x, y voy para valor de x, voy menos 5, sería aproximadamente en este punto, ¿ok? Y voy a menos 35, siguiendo mi plano cartesiano sería exactamente en este punto. Y genero mi primer punto, que sería de estas coordenadas, menos 5, menos 35. Ok, asigno otro valor, ¿ok? Así mismo como escuchamos, se asigna un valor y se calcula el otro valor. Se asigna el valor y se calcula el otro valor. Entonces, cuanto más valores yo consiga asignar, más puntos voy a conseguir graficar. Ok, y la unión de cada punto de ellos me describe o se me grafica una recta. Ok, entonces esta recta es la que describe o es una conclusión de la función lineal. ¿Ok? La función lineal o la función de primer grado siempre es una recta, donde la constante a me representa la pendiente que tiene la recta. ¿Ok? Y la constante b representa el desfasaje con respecto al eje, al centro de coordenadas. Por ejemplo, b vale menos 10, entonces la recta está desfasada exactamente una distancia de menos 10. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, prácticamente los datos preliminares de la recta, antes que yo grafique, yo ya voy a saber más o menos qué formato va a tener. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, seguimos. Todo lo que vimos hasta aquí, nosotros hablamos netamente de una función, ¿ok? De la función de primer grado, donde tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Esto tiene un signo igual, que todo esto es igual a esto. Entonces, esto ya es la base de lo que ahora vamos a comenzar a estudiar acerca que son las ecuaciones. Ecuaciones significa igualdades, ecuaciones, ¿ok? Entonces, definición y ejemplo. Una ecuación es una igualdad algebraica que se cumple solamente para determinados valores de las variables o incógnitas, ¿ok? Palabra clave, solamente o se cumple solamente para determinados valores de variables o incógnitas. Por ejemplo,
La siguiente igualdad algebraica es una ecuación donde yo tengo esta expresión algebraica, ¿ok? Y tengo la igualdad y es igual a otra expresión algebraica, donde la primera expresión algebraica puede ser, es una función, ¿verdad? Es una función polinómica y la otra también, donde yo voy igualando dichas expresiones algebraicas. Entonces, en la primera expresión yo tengo mi variable y tengo mis constantes. La misma cosa ocurre del otro lado. Ok, entonces dice que los valores de la variable o incógnita que hacen que se verifiquen la igualdad son los que denominamos soluciones de la ecuación. Ok, existen algunos valores, solamente algunos valores, que cumplen esta igualdad. No, esta variable x no puede valer cualquier valor o no puede valer muchos valores, solamente es válido para determinados valores donde esta igualdad se cumple. Por ejemplo, en esta expresión dice que, en este ejemplo, cuando x vale 3, sería una solución, ya que hace que verifique la igualdad al sustituir x por el valor 3. Por ejemplo, 7 le sustituyo por, que sí, x le sustituyo por 3 y tengo aquí 7 por 3 menos 3, ¿ok? Después tengo, en vez de x, le vuelvo a sustituir 3, ¿verdad? Porque estamos hablando de la misma variable, y tengo 3 por 3 más 9. Entonces voy efectuando. Y al efectuar todo, yo encuentro que se mantiene la igualdad, porque con este valor 3 llego a un valor 18 en esta expresión algebraica, y la misma cosa, sustituyo el valor 3 en esta otra expresión y llego al mismo valor, es decir, mi igualdad se mantiene. ¿Cuál es la conclusión de esta igualdad? Que 3 es una solución de esta ecuación. ¿Por qué? Porque hace que la igualdad se mantenga. Si yo sustituyo cualquier otro valor, por ejemplo el 7, al sustituir en vez de la x, no se elimina la igualdad. Pasa a ser una inecuación donde una expresión o un resultado es mayor que la otra expresión. Entonces, el valor 7, por ejemplo, ¿verdad? En vez de 3 pongo 7, entonces no es considerado como una solución o una raíz de esa ecuación. Ok, ahora tenemos el concepto de grado y elementos de una ecuación. Básicamente es lo que ya habíamos dicho para el concepto de una función, donde nos dice que el grado de una ecuación es el mayor grado o máxima potencia de la variable en los monomios, de los monomios que contiene, monomios que conforma el polinomio. ¿Ok? El polinomio está conformado por varios monomios. Entonces tomamos el monomio que contenga la más alta potencia y es lo que nos define el grado de nuestra ecuación. ¿Ok? Una ecuación es una igualdad algebraica. Eso quiere decir que tiene un signo igual y una expresión en cada lado del mismo, a cada lado del signo igual, ¿ok? A las expresiones que quedan a cada lado del signo igual se las denomina miembros de la ecuación. A cada uno de los monomios que forman parte de la ecuación se los denomina términos. Por ejemplo, aquí yo tengo una ecuación, ¿verdad? Que vimos, la misma ecuación que vimos recién. Entonces yo tengo el signo igual, donde toda la expresión que está al lado izquierdo del signo igual lo llamo miembro, que al otro lado también lo llamo miembro, que es el lado derecho. ¿Ok? Donde si yo analizo un miembro en particular, voy a tener varios monomios. Estos monomios son lo que consideramos nosotros términos, ¿ok? Entonces son las nomenclaturas oficiales para cuando trabajamos con ecuaciones. Estas nomenclaturas son importantes manejar bien. ¿Por qué? Porque son parte del conocimiento o parte del dominio teórico de los conceptos que estudian las ecuaciones. ¿Ok? Dice aquí, la variable o incógnita de la ecuación es x. La ecuación es de primer grado, ya que los monomios de mayor grado son 7x, ¿verdad? Y 3x. Y ambos tienen
exponente 1. Entonces, si yo analizo todas las variables que contienen toda mi ecuación o ambos miembros, yo verifico cuál es la potencia, la mayor potencia. Y si aparece 1 o si llego a la conclusión que es 1, entonces esta es una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Porque el número 1 de mayor exponente es lo que me define el grado de mi ecuación. Por ejemplo, este otro. La ecuación es de segundo grado, ya que el monomio de mayor grado es x al cuadrado. Aquí yo tengo 1, 2, 3 términos que contienen la variable, pero este tiene potencia 1 y este tiene potencia 2. Ok, este único término que es la que define el grado de mi ecuación. Es de segundo grado. Ok, pueden existir ecuaciones de n grados. Perfecto. El grado de la ecuación define la cantidad de resultados o de raíces que tendría la ecuación. ¿Ok? Ecuación de primer grado me genera un solo resultado, es decir, un solo valor de x que cumple con la ecuación. Ecuación de segundo grado genera dos resultados, es decir, son dos valores que reemplazados en vez de la variable mantienen la igualdad. ¿Ok? Perfecto. Ahora tenemos los conceptos de ecuaciones equivalentes. Ok, dos ecuaciones son equivalentes si una deriva de la otra y por ende ambas tienen las mismas soluciones. Por ejemplo, las siguientes dos ecuaciones son equivalentes ya que la segunda deriva de restarle 3x a ambos miembros de la primera y en ambas la solución es 2. Por ejemplo, tenemos esta situación. Tengo una ecuación que es 7x igual a 3x más 8. Tengo una ecuación. Tengo que analizar con la siguiente ecuación. Yo tengo que saber si esta ecuación es equivalente con esta. Y analizando un poquito, si es que yo resto el monomio o el término 3x a ambos miembros, entonces, ¿qué me resulta? Sería 7x menos 3x me queda 4x. Y 3x más 8 menos 3x, entonces 3x con 3x se elimina y queda simplemente 8. Entonces, a simple vista, yo puedo decir que estas ecuaciones son equivalentes. Pero equivalentes significa que ambos tienen que tener el mismo resultado. ¿Okay? Entonces, sabemos, si sustituimos x por el valor de 2, que puede ser que sea solución de esta ecuación, entonces yo llego a la conclusión que sí es una solución de esa ecuación. ¿Por qué? Porque resolviendo este primer miembro me sale el valor 14 y resolviendo el segundo miembro me sale igual a 14, entonces la igualdad se mantiene, entonces yo considero que el 2 es una raíz o un resultado de esta ecuación. El mismo 2 sustituyo en la ecuación equivalente y llego a la conclusión que la ecuación también se mantiene. Entonces yo digo que el 2 es resultado de esta ecuación y también es resultado de esta ecuación. Al tener el mismo resultado de estas ecuaciones, eso automáticamente me hace concluir que esta ecuación y esta ecuación son equivalentes. ¿Ok? Recapitulando un poquito. Ecuaciones equivalentes son las ecuaciones que tienen el mismo resultado y una deriva de la otra. ¿Ok? Una deriva de la otra. Vamos a ir estudiando un poquito más detalladamente sobre ese tema también, ¿no? No se preocupen si no quedó tan claro. Bueno, el hecho de que dos ecuaciones equivalentes tengan la misma solución es precisamente lo que se utiliza para resolver ecuaciones de primer grado. Ok. El concepto en sí, lo que nos está diciendo acá, que el concepto en sí de la ecuación equivalente es una herramienta fundamental para la resolución de las ecuaciones de primer grado. ¿Ok? Ese concepto de ecuaciones equivalentes. Dice que lo que se hace es ir transformando las ecuaciones iniciales o la ecuación inicial en otra equivalente más sencilla que se acerca a la solución. ¿Cómo podemos obtener dichas ecuaciones equivalentes? Ok, nosotros
En otras palabras, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que para que yo pueda llegar al resultado de una ecuación de primer grado, yo uso la técnica o el concepto de ecuaciones equivalentes que hagan o que hacen que la ecuación inicial transforme a otra ecuación equivalente, pero más sencilla. Es decir, que sea un poco más simple para poder llegar al resultado requerido. El valor requerido sería conocer el valor de la variable, ¿verdad? La X es la letra que más se utiliza, ¿no? Ok, ahora vemos cómo hacemos eso. Entonces, para generar ecuaciones equivalentes, tenemos dos reglas. Una es la regla de la suma, el otro es la regla del producto. Son dos reglas bien definidas que son herramientas para generar ecuaciones equivalentes. Y el concepto en sí de la regla de la suma nos dice que si en una ecuación se suma o se resta el mismo número o la misma expresión algebraica, en los dos miembros se obtiene una ecuación equivalente. Si una ecuación se suma o se resta el mismo número o la misma expresión algebraica, en los dos miembros, palabra clave, en los dos miembros siempre se obtiene una ecuación equivalente. Por ejemplo, encontrar una ecuación equivalente para esta expresión. Ok, ¿qué es lo que yo busco? Siempre yo tengo que tener el objetivo mi objetivo siempre es encontrar el valor de X. Entonces, lo que yo tengo que hacer es esta ecuación, reducirla o simplificarla mediante una ecuación equivalente. ¿Cuál es el procedimiento? Aplicar primero la ley de la suma, donde nos dice lo siguiente, que si queremos que el 3 desaparezca del primer miembro, vamos a considerar que esto es el primer miembro, esto es el segundo miembro, y mi objetivo es encontrar X, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Para encontrar X, yo debo de aislar la X, ¿ok? Entonces, todos los términos que están en el mismo miembro, que contienen la variable, tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque mi objetivo es aislar la X. Entonces nos dice, si queremos que el 3 desaparezca, ¿verdad? Entre comillas, del primer miembro de la ecuación, podemos restar en ambos miembros, en este miembro y en este miembro, de manera que conseguimos que al efectuar ya no esté el 3 en el primer miembro y sin embargo aparezca ahora cambiado de signo en el segundo miembro de la ecuación. De esta forma. ¿Qué yo hice? Este primer miembro y este segundo miembro yo en forma igualitaria, ¿verdad? Yo le resté 3 y yo aquí también le resté 3. ¿Por qué escojo el 3? ¿Por qué? Porque mi objetivo es eliminar o hacer desaparecer este 3. Entonces yo tengo que buscar el mismo valor, pero de signo contrario para que esto sea 0. Ok, recuerden, este valor yo lo pongo en forma intencional para que el 3 desaparezca. Pero si yo le agrego este menos 3 en este miembro, yo obligatoriamente también tengo que agregarle el menos 3 en el otro miembro. ¿Por qué? Porque si no lo hago esto deja de ser una ecuación, deja de ser una igualdad. Para mantener la igualdad, tengo que aplicarle a este miembro, también tengo que aplicarle al otro miembro para que mantenga la igualdad. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, yo efectúo 3 menos 3 queda simplemente 3x, ¿verdad? De esta forma, 3x más 0, ya no hace falta poner el más 0. Y del otro lado también puedo efectuar, ¿ok? Entonces, finalmente, ¿qué yo tengo? Que de esta primera ecuación que yo tenía acá arriba, yo llegué a una ecuación equivalente, donde esta depende de esta, pero esta es de formato más simple. ¿Ok? Ok, ya está entonces. Yo ya cumplí la primera parte de la resolución de la ecuación. Generar una ecuación equivalente mediante la ley de la suma. Ahora, bueno, tengo este otro ejemplo que es la misma cosa. Como dije hace rato, si yo quiero resolver el valor de x, quiero encontrar la solución del valor de x, yo tengo que aislar.
Entonces, el objetivo es todas las X dejarlo en un mismo miembro. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo eliminar este 3X que está en este miembro y hacer que aparezca en el otro miembro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? El mismo procedimiento. Yo tengo que eliminar este 3X que está aquí. ¿Cómo voy a hacer? Voy a tener que aplicarle la misma expresión, pero de sentido contrario. No sentido contrario, de signo contrario, perdón. ¿Ok? Entonces, le sumo la misma expresión de signo contrario, en este caso sería más. ¿Por qué? Porque el ejercicio, el término original era negativo. Al sumarle más 3x, estoy obligado a ponerle la misma expresión en el otro miembro. Después efectúo menos 3x más 3x queda 0. Es decir, 8 queda aislado. Y de este lado queda de esta forma, donde como son términos semejantes, yo también puedo efectuar. Entonces, finalmente, yo obtengo una ecuación más simplificada y que es equivalente a esta primera ecuación. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a todo lo que nosotros vimos hasta ahora, de estos dos ejemplos, nosotros podemos ir mecanizando, ir simplificando los procesos. ¿Ok? Entonces nos dice que la suma de la regla de la suma se puede volver a formular de otra manera, que es la que habitualmente se utiliza en la solución de ecuaciones, donde nos tiene esta expresión. En una ecuación podemos pasar un término que esté en uno de los miembros de la ecuación al otro miembro cambiándole el signo, que es lo que normalmente hacemos y lo que conocemos. Es decir, lo que está sumando en un miembro de la ecuación pasa restando el otro miembro, y lo que está restando en un miembro de la ecuación pasa sumando el otro miembro. Este es el proceso, el procedimiento más común que todos conocemos, pero muchas veces nosotros hacemos en forma empírica. Es decir, no sabemos el por qué de un lugar pasa sumando o pasa restando o pasa con el signo cambiado. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vimos recién con la ley de la suma es explicar o entender exactamente qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos el despeje en términos de suma y resta. ¿Ok? A partir de ahora nosotros podemos decir que ya sabemos, ¿verdad? Y con mayor propiedad nosotros vamos a utilizar el concepto simplificado del despeje de un término al pasar de un miembro a otro. ¿Ok? Eso, recuerden, siempre es aplicado para la regla de la suma. Ok, a partir de ahora tenemos la otra regla que también va generando las ecuaciones equivalentes, ¿verdad? Genera una ecuación equivalente. Entonces, la regla de producto nos dice lo siguiente, que si en una ecuación se multiplica o se divide los dos miembros de la misma, entre un mismo número, distinto de cero, obviamente, una misma expresión algebraica, se obtiene una ecuación equivalente. Es decir, por ejemplo, yo tengo esta expresión, ¿verdad? Esta ecuación que ya es una ecuación equivalente de otra ecuación más grande. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Mediante la regla o la ley del producto, yo consigo finalmente aislar la X y conocer su valor. Ok, ¿cómo tengo que hacer para aislar la X? La X tiene que estar solita en un solo miembro. Es decir, el 3 en este momento, exacto momento le está molestando, entre comillas, a la X. Entonces, este 3 yo tengo que ver la forma de tirarlo al otro miembro. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento técnico, teórico, es lo siguiente. Dice, si queremos que X quede despejada en el primer miembro de la ecuación, es decir, que ya no esté multiplicada por 3, podemos dividir entre 3 a ambos miembros, de manera que conseguimos que al operar el 3 ya no esté multiplicando a la X en el primer miembro. Y sin embargo aparezca ahora dividiendo en el segundo miembro de la ecuación. De otra forma, le aplico o le multiplico por un tercio o le divido ambos miembros por 3. Es la misma cosa dicho de diferentes formas. Le multiplico por un tercio
a ambos miembros o a ambos miembros le divido por 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la igualdad no se ve alterado porque yo le apliqué un tercio aquí y un tercio aquí, ¿ok? Y mi ecuación mantiene igual. Si yo efectúo 3, se simplifica con 3, queda un coeficiente 1 aquí y la x queda totalmente aislada. Y del otro lado aparece 10 dividido 3, que ya queda como un número quebrado, un número fraccional. Y finalmente conseguimos resolver dicha ecuación donde ya conocemos el valor de la x. ¿Ok? Entonces, recapitulando un poquito. Para resolver una ecuación yo utilizo dos métodos o dos leyes. Ley de la adición, ley de la suma y ley del producto. Cada ley tiene su forma de aplicar. ¿Ok? Entonces tengo, por ejemplo, este ejemplo, donde yo necesito conocer el valor de x y el menos 5 está multiplicado, le está multiplicando la x, entonces yo tengo que hacerlo desaparecer entre comillas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En este caso, tengo que eliminar menos 5, entonces debo multiplicar por un quinto. ¿Ok? De tal modo que se pueda simplificar el 5 con el 5. Ok, perfecto. Aquí le multipliqué, realmente le multipliqué por menos un quinto, ¿verdad? De tal modo que la x quede con signo positivo. Entonces le multipliqué por menos un quinto, entonces el signo, con el signo se simplifican o se hace la regla de los signos, ¿verdad? Y el 5 con el 5 se simplifican también. Y finalmente queda aislado la x. En el otro miembro yo tengo 15, valor inicial, dividido 5 menos 5, entonces yo efectúo esto, ¿ok? Y el resultado final es menos 3. Y ahí yo tengo definido el valor de la variable. Tengo definido el valor de la variable, que es lo que realmente me interesaba. ¿Ok? Es la solución de dicha ecuación. En forma simplificada, también yo puedo decir de la siguiente forma, que yo puedo reformular la regla del producto. En vez de hacer multiplicar ambos miembros por un factor que sea, que se simplifique, para no hacer siempre el mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces nosotros ya comenzamos a hacer un método un poco más simplificado, que nos dice que en una ecuación, un número o una expresión algebraica que esté multiplicando a todo un miembro de la ecuación, esto le voy a subrayar porque hay mucha gente que hasta hoy día confunde. Voy a volver a leer. En una ecuación, un número o una expresión algebraica que esté multiplicando a todo un miembro de la ecuación, podemos pasarlo dividiendo a todo el otro miembro. Esto es un procedimiento que hasta ahora mucha gente se confunde en eso, por eso le pongo así en recuadro. Entonces, y al revés, un número o una expresión algebraica que esté dividiendo a todo miembro de la ecuación, podemos pasarlo multiplicando al otro miembro. ¿Ok? Entonces, eso es un método un poco más simplificado. Todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Por ejemplo, este 5 que está aquí, directamente como está multiplicando, pasa en la operación inversa, pasa dividiendo pero al otro miembro. ¿Ok? Entonces ya no hacemos todo este procedimiento. Entonces hacemos directamente, esto pasa dividiendo, 15 dividido menos 5, que ya exactamente saltamos a este punto, ¿verdad? Sin hacer este paso previo, y ahí ya conseguimos resolver la ecuación. ¿Ok? Entonces, el método abreviado, que es lo que todos conocemos, es lo que nos facilita un poco la vida, ¿verdad? Pero obviamente tienen que saber de dónde salió y por qué. Entonces, acotaciones de la regla del producto. Nos dice que cuando se aplica la regla del producto, lo que está multiplicando a la x pasa dividiendo y a todo el otro miembro. Es lo que dijimos recién. Pero aquí.
con el mismo signo que tenía. Lo puse en mayúscula porque también es una fuente de errores de algunos que no tienen muy claro el concepto. Cuando se aplica la regla del producto y un valor que está multiplicando pasa dividiendo, cuando al pasar dividiendo conserva el signo, cosa que hay veces que se quiere confundir con la regla de la suma, donde al pasar otro miembro cambia de signo. ¿Ok? Entonces, había que atender un poquito a eso. Yo me lo el café que está acá. Ok, hasta ahora es algo que todos ya sabíamos de alguna u otra forma. Ah, para abuelo. Que muchos conocían perfectamente la teoría, hay otros que hacían sin saber, y espero que hoy día ya le haya aclarado un poquito ese concepto del despeje. Sumando pasa restando, si está multiplicando pasa dividiendo, de dónde salió realmente ese concepto, de las dos leyes que proporciona la ecuación equivalente. ¿Ok? Bueno, entonces salimos ahora de los conceptos básicos de la ecuación de primer grado, sus partes, cómo se consigue ecuaciones equivalentes, y entramos ahora en la resolución en sí de ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Es una parte del mundo de la resolución de las ecuaciones de primer grado. Resolución de ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. ¿Ok? Entonces nos dice que las ecuaciones de primer grado con una incógnita son igualdades algebraicas cuya potencia equivalente a 1, sabemos por el concepto de ecuación de primer grado, y contienen una sola incógnita. ¿Ok? De tal modo que tienen este formato, donde A, coeficiente de la variable, B es un término independiente, y C, la misma historia. Ok, dices A es para A igual a 0, ¿verdad? Se cumple la ecuación de primer grado, obviamente tiene que ser igual, diferente de 0 siempre, perdón. B y C son constantes. Esto es dos números fijos, dos valores fijos. Y X es la incógnita, el valor que se debe conocer o que se desconoce, ¿no? Para resolver una ecuación de primer grado con una incógnita, hay que considerar primero si la expresión tiene paréntesis o si tiene denominadores. Ok, entonces, estas dos ítems, estas dos viñetas que están aquí, son los que van representando o definiendo el grado de dificultad que puede llegar a tener mi ecuación de primer grado con una incógnita. La presentación de la ecuación en sí, ¿ok? Hay veces que tiene paréntesis, como el procedimiento para resolver, o si tiene denominadores, cuál es el procedimiento a aplicar para poder resolver. Entonces, tenemos la primera ecuación. Esta ecuación yo analizo de a primera vista y yo verifico, ¿tiene paréntesis? No. ¿Tiene denominadores? No. Entonces, ¿qué hago? Directamente por la regla de la suma y del producto, o directamente el despeje, yo voy reduciendo o voy encontrando ecuaciones equivalentes hasta tener despejado la variable x. Es decir, esta variable yo debo agrupar, yo debo pasarlo al otro miembro. Este término independiente que está en el miembro de las variables tiene que pasar en el miembro de las constantes. Ok, entonces, ¿qué hago? Este término que está sumando pasa al otro miembro restando, de esta forma. Y este término que está restando pasa al otro miembro sumando, de esta forma. Entonces, ¿qué logré hasta aquí? Logré agrupar las variables en un solo miembro. Y los términos independientes o las constantes agrupé en el otro miembro. Ok, hecho eso, yo puedo realizar la operación de los términos semejantes. 3x y x son semejantes, yo puedo operar, puedo efectuar. ¿Ok? 3x menos x me da 2x. 1 más 7 son números, son términos
son términos independientes, entonces yo resuelvo 7 más 1, 8. Ok, ya reduje mi ecuación inicial a una ecuación equivalente más sencilla. Aplico la ley del producto y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo directamente. Ok, ¿qué hice? Logré despejar la X. Ok, aquí ¿qué puedo hacer? ¿Puedo efectuar? Puedo, entonces efectúo. Y finalmente el valor de X es igual a 4. ¿Ok? Entonces, con 1, 2, 3, 4 pasos, yo logré tener el valor de la variable de esta ecuación con este grado de dificultad. ¿Ok? Voy al siguiente. Tengo una ecuación con este formato, donde dentro de la ecuación ya aparece el factor paréntesis. Entonces, eso me representa una expresión con un grado de dificultad un poco mayor. ¿Ok? Donde en primer término yo tengo que, o en primer paso yo tengo que eliminar el paréntesis. ¿Cómo hago eso? Por la propiedad distributiva, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí. Por la propiedad distributiva yo tengo que multiplicar este coeficiente que está enfrente a todo el paréntesis. ¿Eso qué significa? Significa que le multiplica a ambos términos. Ok, entonces vuelvo a escribir 8 menos, es decir, menos 2 multiplico por positivo 3x, queda menos 6x, ¿verdad? La regla de los signos más por menos da menos, multiplico los coeficientes 2 por 3, 6 y me mantiene la variable. La misma cosa ocurre, menos 2 por menos 3, menos por menos me da más, 2 por 3, 6. Y continúo escribiendo la ecuación, igual a x. Ok, de esta ecuación yo obtengo una ecuación equivalente del formato que ya conozco. Ok, entonces yo reduje el grado de dificultad encontrando una ecuación equivalente. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo tengo que agrupar las variables en un miembro y los términos independientes en el otro miembro. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer que la X venga a este miembro o puedo hacer que menos 6X pase al otro miembro. La regla dice que las variables tienen que estar en un solo miembro, no importa si es de la derecha o si es de la izquierda. Eso cada uno es libre de escoger. Pero la regla dice que lo que yo estoy buscando es X, no es menos X. ¿Ok? El menos hay que ver la forma de eliminar también. Entonces, para este caso en particular, yo puedo el menos 6X pasar al otro miembro y trabajo con el signo positivo en ambas variables. ¿Ok? Puedo hacer esa forma o puedo hacer la otra forma también, donde X pasa al otro miembro que queda en forma negativa, ¿verdad? Es indistinto el procedimiento. Lo único que tenemos que saber es que la X final tiene que quedar con signo positivo. Ok, en este caso, en este ejemplo, la X pasó para acá, pasó con signo negativo. El 8, que estaba sumando, pasó con signo negativo. ¿Ok? Entonces, trabajo todo con negativo. Entonces, yo efectúo, en ambos miembros efectúo, tengo menos 6x menos x, me queda en menos 7x. Y del otro lado también efectúo, queda menos 14. Ok, el menos 7x es el coeficiente, menos 7x, el coeficiente que le queda multiplicado a mi variable que deseo encontrar o que deseo despejar. Entonces, todo esto pasa al otro miembro dividiendo. Al pasar este valor, menos 7, al pasar dividiendo, mantiene su signo. ¿Ok? Entonces, viene de esa forma, X queda con signo positivo y esto efectúo. 7 simplifico con 14 con 7 y el signo con el signo. Y finalmente el resultado es 2 positivo. Y es el resultado que me generó la resolución de ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, recapitulando un poquito. El grado de dificultad de esta ecuación está dado por la presencia del paréntesis, donde antes de despejar, antes de agrupar las variables, yo tengo que eliminar el paréntesis. ¿Y cómo se hace eso? Mediante la propiedad distributiva. ¿Ok?
Es un paso más simplemente. Ok, y tenemos el otro grado de dificultad, donde yo tengo denominadores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo tengo que primero eliminar los denominadores, tener una ecuación donde todos son numeradores o tengo una expresión sin denominador y a partir de ahí hacer el mismo procedimiento, despejar por las dos leyes y llegar al resultado final. En este caso tengo denominador 2, que es muy interesante. El 2 es el factor que le divide a todo un miembro. El 6 le divide a todo un miembro. Entonces, tengo dos formas de resolver. Una es encontrar un denominador común por el mínimo común múltiplo, ¿ok? Donde el mínimo común múltiplo entre 2 y 6 es el 6. Y tengo esta expresión. Ok, el mínimo común múltiplo dividido 2 da 3. El 3 queda multiplicado por el numerador, por eso sale este 3. El mínimo común múltiplo es 6, dividido 6 es 1, multiplica por la expresión que está arriba, entonces 1 por cualquier expresión siempre es la misma expresión. ¿Ok? Entonces yo tengo esta forma. Ok, ¿qué pasa? Este 6 que está dividiendo a todo este término o este miembro, yo puedo pasar, este que está dividiendo, yo puedo pasar multiplicando. Y el 6 que va a estar aquí se simplifica con el 6 que va a estar acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda de la expresión? Me queda simplemente los dos numeradores. ¿Ok? Queda 3, paréntesis, x más 3, paréntesis igual a x menos 5. ¿Se entiende lo que pasó ahí? Sí, profe. ¿Entiende? O de otra forma, dicho de otra forma, también yo puedo hacer un poco más rápido sin caer en este mínimo común múltiplo. Este 2 que está dividiendo, ese es algo que tienen que verificar siempre, este 2 que está dividiendo a todo miembro puede pasar multiplicando. ¿Cómo queda? X más 3 igual a, el 2 le multiplica a toda la expresión que está allá arriba, ¿verdad? Tengo que introducir sí o sí el 2 y dividido el 3, dividido 6. Esto simplifica y me queda 3 como denominador. Siguiente paso, este 3 que está dividiendo a todo pasa multiplicando. Ahí. Y ya tengo la misma expresión que está aquí. O si son un poco más, tienen un poco más de visión, en vez de pasar el 2 para arriba, el 6 ya pasa aquí. Y directamente ya simplifican con el 3 y ya tienen directamente esta expresión. ¿A dónde quiero llegar? Existen muchos caminos para llegar al mismo resultado. Cada uno es libre de buscar su propio método. Habrá gente que quiera hacer por el mínimo con un múltiplo, que considero que es el camino más seguro, pero más largo, ¿ok? O hacer directamente ya el paso de la ley del producto para pasar de un miembro a otro y comenzar a simplificar factores, ¿ok? Bueno, llegamos a esta expresión a partir de ahora. Esta expresión se me quedó en una ecuación con este grado de dificultad, que sería el paréntesis. Bueno, al tener eso, automáticamente yo aplico la ley o la propiedad distributiva y retiro el paréntesis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya le apliqué la propiedad distributiva. Ok, ahí yo tengo una ecuación equivalente sin denominador, sin paréntesis. A partir de acá recién yo puedo hacer la agrupación de mis variables en un miembro y los términos que no tienen la variable o términos independientes o constantes tirar a otro miembro, todos agrupados en un solo miembro. ¿Ok? Reduzco o efectúo la operación de términos semejantes y tengo esta expresión, 3x menos x, y tengo menos 5 menos 9 me da menos 14. Ok, a partir de acá hago otra vez un despeje, que si yo necesito que la variable x esté sola, despejada, para conocer el valor real de x. Hasta ahora yo tengo el valor de menos
2x. Yo necesito saber simplemente el valor de x. Y el valor de x es menos 7. Es lo que me arrojó como resultado de la ecuación inicial con este grado de dificultad. ¿Ok? Entonces, ¿es simple? Es muy simple. Solo que tenemos que tener presente qué pasos desarrollar en cada etapa. ¿Ok? Saber identificar cómo se presenta la ecuación y a partir de ahí comenzar a aplicar los conceptos para ir resolviendo y finalmente llegar al resultado que necesitamos. ¿Ok? Acá en el chat veo cómo salió el 3, dice. No sé si ya está resuelto ya está respondido esa pregunta o... Ok, perfecto. ¿Cómo sale el 3? Vamos a hacer en la pizarra un ratito. A ver, 3x. Vamos a utilizar la pizarra para que sea un poco más limpio nuestra x más 3 sobre 2 igual a x menos 5 sobre 6. Entonces, el primer método es encontrar el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Si yo tengo entre 2 y 6, el mínimo común múltiplo es 6. ¿Ok? Al hacer el mínimo van a encontrar eso. Entonces, ¿qué hago? El mínimo común múltiplo es como tener un denominador común para ambas expresiones. ¿Ok? Denominador común, mínimo común múltiplo. El mínimo, voy a llamarle, el mínimo es 6 y acá también es 6. El mínimo dividido 2, porque la regla es el mínimo dividido el denominador por el numerador. ¿Ok? Entonces, el mínimo dividido 2 es 3 por el numerador, entonces sería 3 por el numerador. El mínimo dividido el denominador por el numerador, 6 dividido 6 es 1 por x menos 5. ¿Ok? Arreglando un poquito, el 1 es implícito, entonces no hace falta poner. Pero de todos modos, yo tengo de esta ecuación, yo llegué a esta expresión. Entonces, ¿qué hago? El 6, acá yo continúo teniendo denominador, yo tengo que eliminar el denominador. Entonces, ¿qué hago? 3, escribo el numerador. Y este denominador común, este 6 que le divide a todo este miembro, puede pasar multiplicando. ¿A quién le multiplica? Le multiplica a esta expresión que está aquí. Dividido el otro denominador 6. 6 elimina con 6 y finalmente queda de esa forma. Entonces, esta expresión es una ecuación equivalente de la primera expresión o de la primera ecuación que tuvimos aquí arriba. De ahí salió este valor 3, ¿ok? A ver, Montserrat, la parte de x más 3, ¿por qué queda así? No entendí la pregunta de Montserrat. ¿Me podrías reformular, por favor? ¿Por qué la parte de x más 3? Que si la parte de x más 3, ¿por qué queda así? Dice. Entonces, x más 3, al hacer el mínimo común múltiplo y hacer el juego de denominadores, entonces al hacer ok, voy a responder de esa forma. Como yo tengo este miembro y tengo este otro miembro y este miembro tiene un denominador diferente a este otro miembro, ¿ok? Entonces, para que estas expresiones puedan ser sumados y restados, que es lo que yo quiero hacer para poder despejar los valores de x, entonces yo tengo que tener un denominador común, un denominador igual. Para tener un denominador igual, yo caigo en el proceso de mínimo común múltiplo, ¿ok? Entonces, el mínimo común múltiplo hace lo siguiente, que yo genero un denominador común para ambos términos, pero yo tengo que adecuar
mis numeradores. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando el proceso de denominador común para que los numeradores se puedan sumar entre sí. ¿Ok? Entonces, denominador común, mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el procedimiento? El mínimo común dividido el denominador por el numerador. El mínimo dividido 2 da 3 por el numerador, entonces yo dejo en forma algebraica de esta forma. 3, que es el resultado de dividir 6 con 2, y le dejo multiplicado al antiguo numerador que pasa a ser el numerador, pasa a ser toda esta expresión ahora. La misma cosa ocurre aquí, pero en este caso 6 era el denominador, entonces el mínimo común, 6 dividido 6 da 1, el 1 queda multiplicado a todo esto, por eso le puse de esta forma. Hace falta poner, en este caso sí, solamente para saber que el 1 es la división de 6 con el 6. Realmente puede quedar en forma implícita, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, yo me quedo con una ecuación equivalente donde todavía tengo denominador. Entonces, este 6, que es denominador de todo un miembro, pasa al otro miembro, de esta forma. Y el 6 queda simplificado con el otro 6 y se vuelve a reducir la expresión. Entonces, esta expresión o esta ecuación es igual a esa que está ahí. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces, ese es el procedimiento para resolver o ir encontrando ecuaciones equivalentes hasta que finalmente yo tengo el valor de x, que es lo que me importa realmente. Cuando hablamos de resolver ecuación, hablamos de encontrar el valor de x, ¿verdad? Resolver significa conocer el valor de x. ¿Por qué? Porque inicialmente aquí él está como una variable y la variable debemos conocer su valor. Una vez que conocemos su valor, automáticamente concluye o termina ahí el ejercicio. Ok. Tenemos esta siguiente. Perfecto, Janine. El tema del siguiente, Janine. Vos podés tener varios caminos. No existe un camino oficial, existen varios caminos oficiales. Lo que sí existe uno solo es resultado. No puede existir más de un resultado para una misma ecuación, ¿verdad? Y más todavía hablando de ecuación de primer grado. Ecuación de primer grado genera un solo resultado. Si te salió positivo, te indico a que verifiques tu proceso para que puedas encontrar un posible error, ¿verdad? Sí, negativo sale. Aquí está el resultado. Ese positivo hace una gran diferencia, ¿verdad? Totalmente. Es el hecho que te haya salido un valor positivo aquí es totalmente otro resultado. ¿Ok? Fíjate en la recta numérica. Si te pones en la recta numérica, tenés el 0 y el 7 está aquí y el menos 7 está aquí. Son valores totalmente distintos, por más que el guarismo, por más que la cifra sea 7, el hecho que tenga positivo y negativo lo hace totalmente diferente uno con el otro. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos al siguiente. Aquí tenemos una ecuación donde tengo el grado de dificultad, o el mayor grado de dificultad posible, entre comillas, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos el mayor grado de dificultad posible en este ejercicio, donde yo tengo denominadores y tengo paréntesis. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer procedimiento? A ver qué dice el chat. ¿Cuál es el primer procedimiento? Vemos entonces. A ver. Entonces, el primer procedimiento es eliminar el paréntesis. El primer procedimiento que yo debería de resolver es aplicar la propiedad distributiva de tal modo que yo tenga que eliminar el paréntesis. Entonces aplico la propiedad distributiva donde yo tengo que 3 por x sobre 2 me genera 3 sobre 2x. El resultado es una multiplicación algebraica, queda ahí, ¿verdad? Y 3 por menos 1 me queda menos 3.
igual, ok, el 3 solamente se le aplica a todos los valores que están dentro del paréntesis. No se olviden eso, no le apliquen 3 por esta otra expresión que ya está en el otro miembro. Ok, igual a todas las expresiones dentro del otro miembro que ya está, que no tiene paréntesis, entonces permanece igual. Ok, el siguiente procedimiento. Yo verifico esta ecuación, se me generó una ecuación equivalente. El siguiente procedimiento es eliminar el denominador. Ok, ¿cuál es el procedimiento? Es buscar el término común o el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué hago? Yo hago el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3, es 6. Ok, entonces sería el 6 dividido 2 me da 3. Ok, voy a poner acá. El mínimo común múltiplo es 6. Entre 2 y 3 da 6. Entonces el mínimo común múltiplo, escribo aquí. El mínimo común múltiplo dividido 2 da 3. 3 por 3 me da 9. Entonces la expresión queda 9x dividido 6. Menos este 3 tiene denominador 1 que queda implícito. No hace falta poner entonces, pero sabemos que es denominador 1. El mínimo dividido 1 da el mínimo. Es decir, 6 dividido 1 da 6. 6 por 3 da 18. Y tiene el denominador común, 6. Y después aquí tenemos el mínimo dividido 3 da 2. 2 por 2, 8. Ok, ¿qué yo conseguí? Yo conseguí que los tres términos que contienen esta ecuación tengan el denominador común de tal modo que ellos se puedan sumar entre sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Al tener denominador común, este factor puede pasar multiplicando y le simplifica con los otros 6. O directamente, según la regla de los números quebrados, al tener todos los denominadores comunes, los numeradores se suman directo. ¿Ok? Entonces, yo puedo utilizar esa regla, ¿verdad? Esa regla, y directamente me concentro en los numeradores. Entonces, los numeradores yo tengo 9x igual a 9x menos 18 igual a 8x. Ok, a partir de acá, de esta ecuación inicial, yo ya llego a esta ecuación equivalente. O de esta ecuación equivalente llego a esta ecuación equivalente. Donde a partir de aquí, lo único que tengo que hacer es juntar o agrupar las variables. ¿Ok? Las variables o las x, en otras palabras. ¿Cuál es el procedimiento? El 8x que está sumando pasa al otro miembro restando. Y el 18 que está restando pasa al otro miembro sumando, es decir, con signo cambiado. Términos semejantes, reduzco los términos semejantes, tengo 9 menos 8 me da 1, que da x, y aquí ya está resuelto luego, entonces ya no hace falta hacerlo nada. Entonces, al encontrar el valor de x, yo ya considero que llegué a mi objetivo, a mi resultado. ¿Ok? ¿Se entiende? El 18 sale de dividir 6 con 1, exactamente, así mismo. Este 18 que está aquí, el 18 que está aquí, salió de dividir el mínimo común múltiplo, que es este que está acá, se divide con el 1, ¿verdad? Recuerden que inicialmente esto era solamente un valor que no es quebrado, que no es fracción. Entonces, automáticamente yo considero que tiene un denominador 1 que queda implícito, ¿verdad? Entonces, 6 dividido 1 da 6. Por el numerador, que es 3, da 18. De ahí sale el 18. Y finalmente el 18 es lo que fue mi valor de x. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Es fácil, es muy fácil. Pero tiene su grado de dificultad que si no le prestamos la debida atención, podemos ir fallando en detalles y ese detalle hace que me salga un resultado que no condice con el resultado correcto. ¿Ok? Es lo que yo siempre le digo a los alumnos. No, en ejercicios fáciles como ese, no pueden pegarse el lujo de perder puntos. ¿Ok? Bueno, perfecto. Este ejercicio me gustaría que hagan
me gustaría que hagan para ver cómo, para generar dudas. El que tiene duda, consulta, y si persiste la duda, hacemos todo en el pizarrón, ¿ok? Intenten hacer eso, el que le sale ya va tirando en el chat los resultados y vamos a ir verificando, ¿ok? Vamos a dar un 2-3 minutos para que puedan resolver este ejercicio. Ok, Wilfrido. Vamos a esperar, ya tengo un resultado. El resultado de Wilfrido. Vamos a esperar 1 o 2 resultados más. Si coinciden todos y si todo le salió, magnífico. Perfecto. Tengo 3 resultados que los 3 coinciden todos entre sí. ¿Alguien tiene algún inconveniente con resolver este ejercicio y más que le haya salido menos 6 como resultado? Ok, de todos modos, vamos a mirar el proceso de resolución. Ok, el proceso de resolución nos dice lo siguiente. En este caso yo puedo hacer dos pasos iniciales. Dos pasos iniciales puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo hacerlo, inicialmente puedo hacer la distributiva, ¿verdad? En este caso, en este ejercicio, primero arrancó con el mínimo común múltiplo. No cambia absolutamente nada. El resultado siempre va a ser el mismo. El procedimiento puede ser que haya diferencia de uno para otro de ustedes. Es totalmente válido, totalmente lícito. Cada uno tiene su forma de resolver. No hay ningún problema. Ok, en este caso se hizo primero un mínimo común múltiplo entre el factor 2 y el factor 3, ¿verdad? Y el mínimo común múltiplo es 6. Entonces se hace el 6 o el mínimo dividido este denominador da 2. Por x da 2x. La misma cosa ocurrió aquí. Aquí yo tengo denominador 1. ¿Por qué? Porque está implícito 1. El mínimo dividido 1 es el mínimo, es 6. Por el numerador sería 6 por 2, 12. Por toda esta expresión. Igual, en el otro miembro, el mínimo dividido 3, perdón, el mínimo dividido 2 da 3. Por el numerador da 3 por la expresión. Y el mínimo, que es 6 dividido 2, da 3, por 1 da 3. Yo tengo el denominador común. Al tener denominador común, yo me concentro solamente en el numerador. ¿Por qué? Porque al tener denominador común, yo puedo sumar libremente los numeradores. Entonces yo me concentro en los numeradores. Ok, entonces aplicando la regla del producto o de la regla de la propiedad distributiva, yo tengo esta expresión. ¿Ok? Propiedad distributiva, 12 por, menos 12 por x, menos 12x. Menos por más me da menos, 12 por 3 me da 36. Más 3 por más 3 me da más 9. Más 3 por menos x me da menos 3x. Y continúo con la expresión, 3x. Tengo una ecuación reducida, ¿verdad? Con respecto al inicial, está mucho más simple mi ecuación equivalente, y agrupo las variables x, agrupo. 3x va a este miembro y 36, negativo 36 pasa al otro miembro, quedando de esta forma. Todos son términos semejantes, todos son términos semejantes. Ok, reduzco eso, tengo 42x, perdón, tengo menos 7x igual a 42.
Ok, menos 7x, como está multiplicando, ya pasa dividiendo. Entonces, 42 dividido menos 7 me da como resultado menos 6. ¿Ok? Entonces, ese es la justificativa de, perdón, el resultado de x. A ver un poco la consulta. Se elimina todo el mínimo común. La palabra, Estefanía, la palabra no es eliminar. La palabra no es eliminar, porque técnicamente en la práctica podemos decir que se elimina en la práctica, pero en conceptos teóricos esto no se elimina. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en teoría de conceptos de números quebrados, que serían números fraccionales, nosotros cuando tenemos el denominador común, nosotros sabemos que los numeradores ya se pueden sumar libremente. ¿Por qué? Porque todos tienen el denominador común. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo me concentro en los numeradores, pero siendo un poquito más técnico, ¿qué ocurre aquí? Al tener un denominador común, yo tengo 6 igual a 6, donde aquí aparece 2x menos 12x más 3, ¿ok? Y aquí tengo 3 por 3 menos x menos 3. Escribir de esta forma el denominador común término a término es lo mismo que yo tenga un denominador al miembro entero. ¿Ok? Esto es igual a esto. ¿Ok? Acá se separó por término, aquí está dividido todo el miembro. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto yo paso multiplicando aquí, sería 6 por todo el miembro, donde 6 se simplifica con el 6 y finalmente me queda solamente el valor que está como numerador. ¿Ok? Donde el 6 ya se simplificó con el 6. Entonces, puedo agarrarme de varias cosas para desconsiderar el 6. ¿Ok? Pero la expresión que usaste, simplemente eliminar, no es así, ¿verdad? Es directamente, se desconsidera o se simplifica el 6. ¿Ok? A ver. Lisa, ¿por qué, tomando la consulta, Lisa, tuya, ¿por qué se pone el 3 enfrente a 3 menos x? Ok, ¿dónde estoy? ¿Por qué se pone 3? Ok, estamos en este punto en todo caso, ¿verdad? Este 3, ¿por qué se pone enfrente a esta expresión 3 menos x? ¿Por qué? Porque este 3 salió de efectuar o de encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Ok? El mínimo común múltiplo de estos denominadores entre el 3 y el 2, el mínimo común múltiplo es igual a 6. ¿Ok? Entonces, aquí aparece el 6. El 6, este 6. 6 dividido este denominador, la 3. 6 dividido 2, 3. Y queda, y la regla dice multiplicado el numerador. Entonces, 6 dividido 2, 3. Por el numerador, entonces queda 3 por el numerador. Entonces ahí aparece esta expresión 3 por todo ese polinomio que está ahí. Exactamente, Jenny, por eso es. ¿Se entiende por qué salió este 3? Salió de la división del mínimo con este denominador por el numerador. ¿Ok? ¿Se entiende? Diana, ¿ya sabes por qué salió 42 Dios menos 7? El 42 salió de resolver esto. Sería 36 más 9 menos 3. ¿Ok? El 42 salió de resolver esto, 42, y haciendo con la calculadora, 2 menos 12 más 3, todo eso me salió menos 7, que sería esto. Entonces, de aquí hubo dos pasos que yo salté. En teoría, acá tiene que ser menos 7x igual a 42.
Y este menos 7, como está multiplicando, pasa dividiendo, ¿ok? Entonces, menos 7 pasa dividiendo y la X queda aislada, queda despejada. Al resolver 42 menos, perdón, dividido menos 7, da menos 6 como resultado final. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto. Vamos al siguiente. Ok, acotación importante. Dice, siempre se puede comprobar la solución de la ecuación, simplemente sustituyendo la X en la ecuación inicial por el valor de la solución y comprobando que efectivamente se cumple tal igualdad. Ok, entonces, como yo sé que ese resultado está correcto, entonces este 6 que tengo como resultado, yo debería de introducir todo donde tenemos variables, ¿ok? Y verificar si se mantiene la igualdad. Todo este miembro tiene que salir un valor y todo este miembro tendría que salir el mismo valor. Si sale el mismo valor, es decir, si se mantiene la igualdad, es decir, el menos 6 podemos considerar como un resultado correcto de dicha ecuación. ¿Ok? Recuerden el concepto de ecuación. Toda ecuación tiene uno o unos pocos valores que corresponde o que mantiene dicha ecuación. Vamos a ver si es que volvemos al concepto inicial. Dice, las ecuaciones de primer grado con una incógnita son igualdades algebraicas cuya potencia equivale a... El siguiente es, ¿dónde está el concepto de ecuación? Más para atrás, perdón. Más para atrás. Teoría es. Tiene como resultado uno o algunos valores como incógnita, ¿ok? Al tratar de una ecuación de primer grado, va a tener un solo resultado. Y ese un solo resultado es la única solución que tiene dicha ecuación. Cualquier valor no es considerado como ecuación. ¿Por qué? Porque no mantiene la igualdad. Ok, a ver dónde estoy. En teoría estoy aquí. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí todo bien? ¿No hay ninguna consulta? Bueno, No, perfecto profe. entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya que son 9 y yo tengo que ahora 9:27. Volvemos a un poquito antes de las 10. Ok, vamos a marcar para las 10. Volvemos para las 10 y continuamos con la segunda parte de contenido de hoy. Ecuación de primer grado, pero con un grado de dificultad un poquito mayor. Ok, volvemos a la 10.